Hoy le proponemos Lucas 20, del 19 al 26, la cuestión del tributo. Acompáñanos, por favor. Un cordial saludo desde nuestra plataforma Desafiando desde la Fe, la plataforma cívica y religiosa desde la cual hablamos correctamente de política. Relatado en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, nos encontramos en una situación extremadamente controversial en la que se debate acerca de las obligaciones civiles del pueblo escogido, Israel, ante los romanos. La decisión sobre si se debe o no pagar impuesto al Estado romano, algo que si bien puede ser de poca relevancia en nuestra época, en aquel momento implicó que Jesús y sus seguidores se ubicaran en uno de dos bandos diametralmente opuestos. ¿Estaría Jesús legitimando el poder pagano? ¿Estaría Jesús legitimando la dominación romana y sus atrocidades y en consecuencia la obediencia de su pueblo, el pueblo de Dios, a ese poder arbitrario y pagano? Al reconocer Jesús la dominación romana, estaría renunciando al vínculo absolutamente especial establecido por Dios para Israel, su pueblo escogido. A estas y otras interrogantes estaremos dando respuesta en este video. Según el Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 19 al 26, los fariseos fueron y tramaron un plan para atrapar a Jesús con preguntas. Entonces le vinieron algunos de sus discípulos y algunos miembros del grupo de Herodes. Maestro, dijeron, sabemos que dices la verdad, enseñas la verdad sobre la voluntad de Dios para las personas sin preocuparte por lo que piensen los demás, porque no prestas atención al estatus de nadie. Dinos entonces, ¿qué te parece? ¿Es contra nuestra ley pagar impuestos al emperador romano o no? Jesús, sin embargo, se dio cuenta de su malvado plan y dijo, hipócritas, ¿por qué intentas atraparme? Muéstrame la moneda para pagar el impuesto. Le trajeron la moneda y él les preguntó, ¿de quién son estos rostros y este nombre? Del emperador, respondieron. Entonces Jesús les dijo, bueno, entonces pagad al emperador lo que es del emperador y pagad a Dios lo que es de Dios. Cuando oyeron esto, quedaron asombrados y ellos lo dejaron y se fueron. De facto, la situación resulta cuando menos embarazosa. Jesús ha sido emboscado por los herodianos y los fariseos. Decir que no era lícito pagar impuesto al César sería razón más que suficiente para acusarlo de sedición contra el poder romano. Por otro lado, si decía que era lícito pagar el impuesto, estaría rechazando el carácter teocrático del pueblo. Es decir, sería acusado de negar la soberanía de Dios sobre Israel, sometiéndolo al poder de César y de Roma. Además de esto, desde el punto de vista del pueblo, aprobar el pago de los impuestos desagradaría al pueblo, que de por sí odiaba a los publicanos, recolectores de esas contribuciones. Los herodianos, por su parte, eran partidarios de la dinastía de Herodes y a conveniencia mantenían buenas relaciones con la autoridad romana. Poner a un lado sus diferencias con los fariseos para ponerle semejante trampa a Jesús se justifica por el hecho de que fue Herodes Agripa quien mandó a decapitar a Juan el Bautista, precursor del Mesías. Por ende, buscaban una respuesta de Jesús que les permitiese comprometerlo con la autoridad romana
y de esta manera herodianos y fariseos se lavaban las manos. Una vez más, la vieja estratagema de avivar con halago los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida se manifestó. Esperaban que él fuera lo suficientemente inseguro o lo sobradamente necio como para impresionarse con sus, además de traicioneras, vacías palabras. Según el lingüista William Barclay, había 3 impuestos regulares. El primero, el impuesto sobre el suelo, el cual era el 10% del impuesto de la producción de grano y el 20% del impuesto del aceite y el vino. El segundo, el impuesto de la renta, el cual era el 1% de los ingresos de un hombre. El tercer impuesto, y del que estamos tratando, el impuesto al sufragio, era pagado por todo hombre desde los 14 hasta los 65 años. En el caso de la fémina, desde los 12 hasta los 65 años de edad. Este impuesto era de 1 denario al año. Solo quiero recordarte que si estás de paso por acá y no estás suscrito, que te suscribas. Si te gustó el video, dale like y de paso activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Este impuesto en particular, el impuesto del sufragio, según Carson, era la señal más evidente de sumisión a Roma. Los celotes afirmaban que el impuesto al sufragio era un emblema que deshonraba a Dios. Conviene recordar aún que la dominación romana en Israel venía del tiempo de los macabeos, cerca de 150 años antes de Cristo, cuando los propios judíos pidieron protección de los romanos contra los enemigos que los asediaban por varios lados. Alianza esta que en reiteradas ocasiones fue renovada. El problema de muchos de nosotros es que nos fuimos con la de trapo. ¿No me cree? Le invito a leer Primera de Macabeos del capítulo 8 en adelante. Perdón, quizás en todos los años que usted lleva en el Evangelio ni sabe que ese libro existe o jamás se ha leído uno solo de sus capítulos, porque el libro de Macabeos nos mal enseñaron que es un libro apócrifo. Un dato curioso es que los dirigentes de Israel aceptaban de hecho la dominación romana que los protegía precisamente contra la tiranía de los Herodes. Es esta precisamente la razón por la que usaban en Israel las monedas romanas, manifestando de ese modo que reconocían el dominio de César sobre ellos. Definitivamente no. Pero para una nación teocrática no era lo ideal, sin embargo, era una situación de hecho cuyas consecuencias ellos necesitaban asumir. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que estas consecuencias se sitúan en el campo temporal. Por ende, no comprometían en su esencia las exigencias de una nación de naturaleza teocrática. La pregunta si era o no lícito no se refiere a la ley romana, sino precisamente a la ley de Dios. La intención real de la pregunta era: ¿es lícito para el pueblo de Dios expresar lealtad al emperador pagano? Las obligaciones para con el César son temporales. Las obligaciones para con nuestro Dios son eternas. De ahí la respuesta precisa de Jesús al dilema de los fariseos. Dad pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, hombres y Césares del siglo XXI, ante todo, demos a Dios lo que es de Dios y estaremos buscando en primer lugar su justicia. Obedezcamos los mandamientos y todo nos será dado por añadidura, o sea, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento en el reino de Cristo y en el reino del César. Porque como dijera Pedro y Juan en Hechos 4:19, le respondieron: vosotros mismos juzgáis lo que es recto ante los ojos de Dios, obedeceros a vosotros o obedecer a Dios. Hechos 5:29 dice exactamente lo mismo. Pedro y los demás apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios, no a los hombres. Las naciones, aunque paganas, ateas, laicas, comunistas, socialistas o como se llamen, pueden y deben dotarse de una autoridad legítima, es decir, elegida en total libertad por el pueblo
el único verdadero y soberano. Autoridad la cual debería ser aceptada por los súbditos siempre y cuando no ordenase algo contrario a las leyes naturales o divinas. Al César lo que es de César. Los impuestos, el pago de los impuestos, el impuesto de la luz, el impuesto del agua, el impuesto de los desechos albañales, de la basura, pero a Dios la gloria, la honra y la obediencia. No podemos adorar a los Césares, ponerlos en altares, darle culto a la personalidad de los Césares. Eso es humanismo y eso es violar los mandamientos de Dios. Y ahora, mi amigo, mi hermano, turno para ti. ¿Cuál es el límite de dar al César lo que es de César y de dar a Dios lo que es de Dios? El Eterno te bendiga y te guarde tu vida, tu casa, tu familia, tu ministerio, tu congregación, la zona donde tú vives, la ciudad en la que habitas sea prosperada por ti y la nación en la que estás residiendo. Shalom, shalom.